Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves vocacional, jueves 1 de julio. Recordemos que julio es el mes dedicado a la sangre de Cristo. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas le dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo. Ay, me dio estornudo. ¿Mando intro y sí. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy jueves vocacional, jueves 1 de julio. Hoy celebramos la feria litúrgica de los beatos Tulio Maracuzo y Luis Odulio Arroyo. Le pedimos a Dios que por intercesión de estos beatos, los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Para este jueves, mis hermanos y mis hermanas, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo 9, versículo del 1 al 8. Recordemos, mis hermanos, como se los he venido diciendo, que los capítulos 8 y 9 del Evangelio de San Mateo nos comparten a nosotros una sección narrativa en la cual hay contenidos 10 verdaderos milagros obrados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy encontramos la curación de un paralítico en Marcos en el capítulo 2, versículo del 1 al 12, y Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, encontramos este mismo pasaje bíblico, la curación del paralítico. El Evangelio de San Mateo no es tan rico en detalles como el Evangelio de Marcos, sin embargo, mis hermanos, nos comunica grandes verdades. Dice primero que subiendo a la barca, ¿a cuál barca? Probablemente la barca de Pedro, la Iglesia Católica, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Cafarnaúm. Vea qué interesante, cuando el Señor iba hacia la parte de los paganos, hacia Gerasa, la región de los Gadarenos, pues sencillamente se levanta la tempestad y creía que se iban a hundir. Ahora el Señor vuelve por el mismo lugar y ya no pasa absolutamente nada, porque el Señor Jesucristo es Dios y ha dominado absolutamente la naturaleza. Nos ha enseñado que el Señor tiene poder sobre el mal. Ahora el Señor Jesús no solamente nos enseña que tiene poder sobre el mal, calmando la tempestad, expulsando a los demonios de estas dos personas que vivían en medio del sepulcro, sino que el Señor va ahora a sanar a un hombre que está paralítico. Recordemos que la enfermedad en la época de Jesús es una consecuencia del pecado.
Si una persona era muy enferma es porque era muy pecadora. Y el Señor y Salvador Jesucristo no solamente va a realizar la curación del cuerpo, como dice la Biblia de Jerusalén, sino la de todo el hombre, ya que en la creencia del judaísmo las enfermedades se consideraban como una consecuencia de un pecado grave. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces el Señor pasa y aquí viene como otra dimensión, que es que la fe del otro cuenta. No solamente mi fe, porque probablemente el paralítico que estaba tendido en esa cama por tantos años había perdido la fe. Ya no creía absolutamente en nada, pero las personas que lo llevaban sí creían. Por eso dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículo 2. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, vea qué interesante, vio la fe de ellos, le dice el paralítico. Nosotros desde el Evangelio de San Marcos escuchamos que el Señor estaba predicando en la casa donde vivía Pedro y entonces estaba esa casa llena, no había por dónde entrar, le traen un paralítico que lo descuelgan entre 4 amigos por el techo y lo ponen a los pies de Jesús. Jesús se admiró de la fe de estas personas, Jesús ve la fe del otro. Si usted en este momento tiene un familiar que está tumbado, está caído, tal vez no quiere creer en Dios, no quiere buscar de Dios, no quiere ir a la iglesia, está metido en vicios, en diferentes cosas, mis hermanos y mis hermanas, pues sencillamente su fe cuenta. Dios siempre utiliza a uno para traer la salvación. Desde el Antiguo Testamento lo vemos. Dios utiliza a Abraham para crear verdaderamente un pueblo. Dios utiliza a Moisés para sacar este pueblo de la esclavitud. Dios utiliza a Josué para guiar este pueblo a la toma de la tierra prometida. Y así sucesivamente siempre Dios escoge a uno para la bendición. En este caso tal vez usted es ese escogido del Señor, que el Señor quiere que usted crea en Él, que ponga su fe en Él. Porque dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Tú y toda tu casa, si creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús de Nazaret. Y entonces le rogamos al Señor que bendiga nuestras vidas y la vida de nuestras familias, y nuestras oraciones serán escuchadas. Así que el Señor Jesús, viendo la fe de ellos, ahora se dirige al paralítico. Y vea lo que le dice, ánimo. Y lo llama hijo. Ya vemos nosotros en San Marcos, en el capítulo 5, versículo 16 en adelante, una mujer que estaba enferma 12 años de un flujo de sangre terrible. ¿Y qué le dice el Señor cuando esta mujer es sanada? Le dice, hija. Vea qué bonito esto. ¿Y qué significa llamarlo hijo, llamarla hija? De que le está demostrando la dignidad de ser hijos de Dios, pero también los está nuevamente insertando dentro del pueblo de Dios, mis hermanos, porque habían sido excluidos. Cuando una persona era enferma, los excluían, los apartaban de la religión, no podían, mis hermanos, estar en el culto y del Estado muchas veces. Eran los famosos Anahuín del Antiguo Testamento, el resto de Yahvé, los pobres, los excluidos, las viudas, los huérfanos, los niños, las mujeres, mis hermanos y mis hermanas. Aquí el Señor le dice ánimo. Es decir, ¿por qué? Porque también la autoestima de este hombre, después de tantos años en esa camilla, estaba totalmente como su cuerpo, por el suelo. Le dice el Señor hijo. Y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Que esto es algo nuevo, mis hermanos y mis hermanas. La única manera en que el pueblo tenía para que Dios lo perdonara era el día del Yom Kippur, que se celebraba sobre lo que nosotros llamamos finales de septiembre, principios de octubre, mis hermanos, y era el día de la gran expiación. Lo encontramos nosotros en Levítico, en el capítulo 16 en adelante, encontramos este día de la gran expiación. Y aquí el Señor Jesús le dice a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando una persona no entiende, entonces dice que algunos escribas, ¿quiénes eran los escribas? Los encargados de estudiar la palabra, de estudiarla. Algunos escribas, los letrados, dijeron entre sí, este está blasfemando. Vea qué interesante en su corazón. Recuerden que en la época de Jesús 3 pecados acarreaban muerte. Escúcheme muy bien. La idolatría, personas que iban donde los brujos, las brujas, los hechiceros, los adoradores de Satanás o sencillamente tenían otros dioses, la idolatría.
el adulterio y la blasfemia. Eran 3 pecados que acarreaban muerte en la época de nuestro Señor. De hecho, para poder matar a Jesús, lo condenaron por blasfemia, porque dijo que era Dios, que era hijo de Dios. Y estas personas en su corazón dicen, este hombre está blasfemando. Pero como Jesús es Dios, dice el versículo 4, Jesús conociendo sus pensamientos dijo, ¿por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Vea qué interesante. Están pensando mal en los corazones. El Señor, el único que puede conocer nuestro interior, nuestro pensamiento más profundo, es nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque Él es Dios. Y el Señor dice, están pensando mal en sus corazones. Y les pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y vean esta expresión que yo quiero que ustedes la estudien y la mediten mucho, que está en el versículo 6, Mateo 9:6. Pues para que sepan, entéresen, para que sepan que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Entonces le dice el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Porque el Señor tiene el poder para perdonar pecados. Así como los exorcismos, que en un primer momento los hizo Jesús, y dice la Biblia Jerusalén, Jesús comunica a sus apóstoles su poder de exorcizar. Así como los exorcismos, así como las sanaciones, que el Señor comunica a sus apóstoles en el capítulo 10, versículo 1, llama a los 2 y les da poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Así como el Señor comunica a los apóstoles el poder de exorcizar, el poder de sanar, también comunica el poder de perdonar. San Mateo del capítulo 20, versículo 22, a quienes les perdonen los pecados aquí en la tierra, les quedarán perdonados en el cielo, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Entonces es importante, mis hermanos, porque el que tiene el poder para perdonar es Dios, pero Jesús lo comunica. Por eso la gente va a decir al final, y al ver esto la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Vea qué interesante esto, como una profecía, tal poder a los hombres. Pero volvamos al paralítico. El Señor le dice, levántate, tiene tantos años tumbado, toma tu camilla. Yo hago una interpretación de este texto. Yo digo, ¿cómo así que toma tu camilla? ¿Qué es lo último que un paralítico quiere ver? Por la camilla en la que ha estado tendido durante tantos años. Pero ¿qué significa tomar la camilla? No olvidar de dónde nos sacó el Señor. Porque si nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, vamos a ser como el perro que vuelve al vómito, o como el cerdo que vuelve al lodo, o tirarle, como nos dijo el Señor, las perlas a los cerdos, las pisotean, o lo sagrado a los gentiles, lo profano, que no lo van a aprovechar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Toma tu camilla, no olvides tu pasado, de dónde te sacó el Señor. Porque si te olvidas, como dice Lucas 11:25, la situación postrera será peor que la primera. Entonces, no tenemos que olvidar de dónde nos sacó nuestro Señor. Y váyase a la casa, ¿para qué? Para que predique a los suyos y se conviertan. Porque recuerden que la fe de uno, así como otros creían en Jesús y lo llevaron, la fe de él puede servir para que su familia sea sana. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Que Dios tenga piedad y misericordia a través del corazón de la Virgen María. Y acudamos al sacramento de la reconciliación para que el Señor perdone nuestros pecados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Rompe, Señor, las cadenas que nos oprimen y nos esclavizan, egoísmo y soberbia, mediocridad e intolerancia, malquerer y ruindad, sensualidad y ambición. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, guiados por el Espíritu en el amor y en la libertad. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy jueves vocacional 1 de julio. Le damos la bienvenida a este mes dedicado a la sangre de Cristo. Y le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados y que sane nuestras enfermedades y que lo haga
a través del corazón de la Virgen María. Mis hermanos, antes de irme les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal, regálenme la suscripción, recuerden suscribirse, darle like a los videos y compartirlos con sus familiares y amigos. También los invito a que se suscriban al canal de la Corporación Ángel, que aquí les dejo el link para que ustedes busquen la Corporación Ángel. Recuerden que esta corporación, mis hermanos, me han nombrado director espiritual y estamos trabajando en la construcción de una granja autosostenible que va a servir como un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Si ustedes quieren ver el avance de esta granja, también les dejo este video aquí arriba para que lo busquen, mis hermanos, y vean ustedes este avance y nos ayuden con sus oraciones y con su suscripción. Mis hermanos, también les recuerdo que ya iniciamos julio y el 11 de julio, día de San Benito, domingo, tenemos el tercer congreso virtual para los miembros activos del canal de YouTube. Es un congreso que va a estar muy bendecido, es para todos los hermanos que nos han apoyado con su suscripción y los que no lo han hecho, los invito a que se suscriban, por favor, bajo cualquiera de las tres maneras. Siembra, cosecha, misionero. Cuando usted se suscribe, se une, usted da una ofrenda voluntaria, mis hermanos, que sirve para el sostenimiento de nuestro ministerio. Y a mi vez estoy en la obligación de compartir un material exclusivo para ustedes y hemos decidido un congreso. Así que el tercero es el 11 de julio. Si Dios lo permite, va a estar con nosotros el doctor Rodrigo Escayón, va a estar con nosotros los hermanos Miguel y Gabriel Peña, y hay muchas bendiciones también, mis hermanos, para este día. Recuerden, tercer congreso virtual, domingo 11 de julio, de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mis hermanos, recuerden que estamos pasando por una necesidad personal y ministerial, y hemos acudido a ustedes a través de este medio para que nos extiendan una ofrenda voluntaria. Necesitamos en este momento de su ayuda, no solamente, mis hermanos, para ayuda personal, sino para también sacar este ministerio que el Señor Jesús nos ha encomendado. Ahorita tenemos la construcción de esta granja, hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho todavía construir las cabañas, todavía hacer un gran trabajo, una gran labor, y necesitamos que ustedes nos extiendan una ofrenda voluntaria que se va a usar, mis hermanos, no solamente en la ayuda personal, sino también en este ministerio que el Señor nos ha encomendado. Yo le pido al Señor que los bendiga al 100%. Yo les dejo las cuentas bancarias, PayPal y los bancos para que ustedes nos extiendan esa ofrenda. Le pedimos al Señor que Él bendiga nuestras vidas. Ahora vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.